Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Infierno según la historia, parte 3. Y voy a comparar dos parábolas, dos historias. Una en Mateo capítulo 13 y la otra la historia del Bhagavad Gita. Y comparar entonces el origen de este concepto que vemos en las historias de Jesús concerniente al infierno y ver el origen espiritualmente hablando de lo que el infierno en la historia representa. Así que comencemos. Mateo capítulo 13 en el verso 24 nos habla de la parábola del trigo y la maleza. Y voy a leer algunos textos. El primero, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en el campo. Tengamos en mente esa palabra, el campo. Y voy a continuar brincando a otros textos, como el 34, que dice: Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les hablaba sin usar parábolas. Después continuamos y aquí comienza a explicar la parábola del trigo y la cizaña, pero quiero entonces terminar con del verso 40 en adelante, donde dice: tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Estos son textos que usualmente se interpretan en la tradición como eventos del futuro, escatológicos. Como habla del fin del mundo, se interpreta literal. Pero recordemos que estamos escuchando una parábola y vamos a comparar dos parábolas, dos historias, para conocer cómo en la historia Jesús fue el judío de nacimiento, que fue formalizado en su cultura y su tradición, que fue instruido en sus celebraciones, su templo, sus sinagogas, fue instruido en la realidad de sus héroes, como ya fuese Moisés, Abraham, los patriarcas, y todas sus creencias que lo distinguieron, lo excluyeron, lo separaron en sus enseñanzas, en su cultura, en su nación o nacionalidad o grupo étnico. Los separaron del contexto de otras naciones, historias, creencias, para preservarlos y para preservar su cultura. Y así fue instruido y nacido. Y fue instruido y nacido en la realidad de su Dios, del Dios de esta tradición, del Dios de esta cultura, de Jehová, Yahweh, Hashem, o el nombre. Y en eso fue formalizado. Pero entonces, como aquí compartimos, queriendo conocer la historia de la humanidad y la historia de la revelación de Dios, entonces nos es necesario mirar la realidad de la historia. Y como realidad histórica para Jesús, su trasfondo histórico era el Oriente. Entonces comparemos una parábola del Oriente, una historia de origen espiritual, una historia inspirada por Dios que se originó en el Oriente y es significativa y nos ayudará entonces en contexto histórico a conocer el origen del símbolo del infierno y que en este tipo de literatura espiritual el infierno como llamas de fuego, como dolor, como sufrimiento, como agonía representó y simbolizó, para que entonces nosotros podamos evaluar, podamos comparar las historias de Jesús y ver a qué tipo de infierno se estaba refiriendo cuando él utilizó la imagen
del Gehenna, del crematorio de las afueras de las ciudades del valle o de la ciudad de Jerusalén. Comencemos leyendo esta otra parábola que se encuentra en el Bhagavad Gita. Como he compartido, Bhagavad Gita significa el canto del Señor y es una historia donde este guerrero Arjuna está en un campo de batalla y él está pidiéndole a esta persona que personifica o representa en esta historia el canto del Señor. Representa al Señor, representa a Dios, representa la verdad, representa la luz de todo ser humano, representa la perfecta razón, representa la justicia, representa el bien y el amor. Nuevamente, representa a Dios. Y entonces el guerrero quería ver contra quiénes él tenía que pelear en este campo de guerra, porque esta historia, esta parábola es la parábola o la historia de la guerra de todo ser humano. Entonces veamos contra quiénes él se tenía que enfrentar. Y esto se encuentra en el capítulo 1, en el verso 34. Él dice que contra nosotros se enfrentan preceptores, padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, cuñados y primos y demás parientes. El guerrero en la historia, en esta parábola, se está dando cuenta de que quienes son sus enemigos y quieren destruirlo y obtener su terreno en esta guerra son sus parientes, son sus tíos, son sus primos, son sus seres más queridos que desde que nació fueron y han sido significados en su vida. Fueron sus mejores maestros, fueron toda aquella persona que lo influenció. Y a eso él tenía que entonces destruir. Y según la historia, llega el momento que él le dio pánico. Y dijo, yo no quiero pelear, yo no quiero matar a mis familiares. Y aquí vemos en la enseñanza, en el canto del Señor, cuando Krishna le dice, por el bien, por la justicia. Y en esta literatura la justicia representa la ley de Dios, la ley divina, por lo que ellos llaman dharma, por la rectitud, por la justicia. Tú tienes que pelear esta guerra, la más significativa de tu vida, y destruir, matar a todos y cada uno de tus parientes para preservar la justicia. Porque si no, la injusticia, el mal te sobrellevará. Y entonces cuando uno va entrando en esta parábola, en esta historia, y va identificando qué representan esos parientes. Y les comparto lo que esos parientes representan. Y es interesante porque entonces podemos ver lo que representan estos parientes. Es lo que viene a representar y simbolizar las llamas del infierno. Y los que representan los familiares son las viejas costumbres, son los hábitos, son las inclinaciones impulsadas por egocéntricos deseos y pasiones e ilusiones materialistas que toman control de nuestro reino y de nuestro ser. ¿Recuerdan cuando leímos en la parábola? El sembrador salió a sembrar buena semilla. ¿En dónde? En el campo. Y aquí en esta otra parábola de miles de años antes de la vida de Jesús, está contando la misma esencia, porque es una realidad espiritual para que sea entendida en todo contexto, en todo presente de todo discípulo o de toda persona que quiere crecer espiritual y emocionalmente.
Y por eso entonces vemos que todas esas inseguridades de niño, o lo que a través de la historia se llama todas las realidades dentro de nosotros que causan nuestra máxima ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la justicia. Y por eso esta misma ignorancia que a través de la historia, o ceguera mental, ceguera espiritual, ceguera del Espíritu de Dios, ceguera del Espíritu del bien de vida, ceguera de la rectitud y de la justicia. ¿Ves? En la Biblia llaman eso el estado de muerte. Está muerto espiritualmente hablando, está muerto al espíritu de la vida. Y por eso necesita ser resucitado de entre los muertos. Y aquí vamos a ver cómo el mismo espíritu en diferentes parábolas se está compartiendo a través de la historia. Y podemos ver cómo naturalmente Jesús fue el ser humano que aprendió estas historias en el Oriente y vino al contexto de los suyos, que habían sido formalizados como él, en su cultura, en sus tradiciones, en su exclusividad, en su egocéntrica naturaleza, en sus hábitos, en sus ambiciones y deseos, en sus impulsos, en su hipocresía, en todo lo que vemos en la Biblia. Entonces Jesús, con sus palabras, buscando rectificar, buscando concientizar. Jesús con sus palabras siendo el buen sembrador, sembrando semillas en el campo. Y vemos como entonces en el campo tanto la buena semilla caía como la maleza también creció. ¿Qué representa la maleza? Esa realidad de nuestros hábitos, nuestra naturaleza egocéntrica, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra realidad que dentro de nosotros existe el bien y el mal. Y por eso estas historias simbólicas, y por eso teniendo en mente el significado de lo que Arjuna en esta historia representa a ti y a mí. E históricamente Jesús se identificó con Arjuna. También entonces históricamente al conocer el canto del Señor, al conocer esta enseñanza de origen espiritual inspirada por Dios, por 18 capítulos, cada capítulo va revelando la metodología del por qué pelear la guerra de la vida y por qué matar en el contexto de la parábola del Oriente del Bhagavad Gita, por qué hay que matar a los familiares que representan a esos hábitos, a esas actitudes, a ese orgullo, a esa naturaleza egocéntrica, hipócrita, falsa, impura, que lleva a las personas a vivir ciegos. Lleva a las personas entonces a querer matar a otros. Como cuando Jesús en Juan 8:44 le dijo a los saduceos y fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. El diablo refiriéndose, personificando esa naturaleza egocéntrica que llega a tal nivel por sus ambiciones, por sus deseos, por su agenda, por la ilusión de lo superficial, de su reino material que ellos buscaban, llega al punto de no ver, de estar ciego, de ser ignorante, de que el espíritu de la justicia y la rectitud, de que el Espíritu de Dios reside en otro ser humano fuera de él. Y por eso querían matar a Jesús, por esa naturaleza egocéntrica. Y así es lo que estas historias nos enseñan. Y Jesús entonces, al asimilarse con Arjuna en la historia, también reconoció, como les decía, la realidad de lo que Krishna representa en la historia, la realidad de la revelación de Dios, del Espíritu eterno, una realidad universal, un Padre de todos, un Espíritu de todos, y este Espíritu que reside
en todo ser humano y en todo lo que es. Porque la realidad de la esencia de Dios es eterna, es presente. Y por ende es el ser humano que reconoce en sí mismo y hace de sí mismo uno con esta realidad. Y esta es la enseñanza que el Bhagavad Gita comparte. En la revelación a través de los 18 capítulos va enseñando tal revelación. De que el guerrero cuando termina el canto del Señor reconoce en su ser que él y la divinidad es uno. Y ahora tiene la decisión por el deber de preservar la justicia, la rectitud. Tiene el entendimiento del por qué va a pelear la batalla de la vida. Y así fue Jesús en la historia quien reconoció que tenía el espíritu de vida, el espíritu de Dios en su ser. Y por eso vino a ser el ser sobrenatural que vemos en los evangelios. Y por eso compartió una buena noticia, un evangelio. Palabras de vida como Juan capítulo 6, verso 63 dice, cuando dice mis palabras son espíritu y son vida. Porque está compartiendo la vida eterna. Está compartiendo los principios de la vida universal, de la vida buena, de la vida de rectitud, que aprendió y que sus contemporáneos desconocían. Estaban ciegos, estaban ignorantes, por eso estaban muertos al espíritu de la vida. Y por eso estaban muerto en esta realidad en su egocéntrica naturaleza. Por eso vemos las escrituras como Pedro quería que Jesús fuera un líder político. Porque ellos esperaban a ese tipo Mesías, tipo político para destrozar a sus enemigos romanos. Y Jesús le dijo, no, porque vino a implementar el reino del amor y de la hermandad. Y vino a remover de Pedro y de las conciencias de todos los discípulos y la audiencia. Es en el proceso que fueron escuchando las palabras de vida, fueron escuchando las semillas que el sembrador por el periodo de 3 años fue sembrando. Y al ir escuchando con el oído del Espíritu, naturalmente toma un proceso. No toda persona asimila, recibe la enseñanza y el entendimiento igual. Es en un proceso. Y a medida que ese proceso va surgiendo, el cambio, la nueva naturaleza va dando vida. Y por eso entonces, ¿qué representó el infierno en las enseñanzas de Jesús? Cuando vino a los suyos, Jesús como un maestro de principios espirituales, no como un Dios que se hizo hombre. Así es como se interpreta en la tradición judeo-romana cristiana, que se interpreta la vida de Jesús de la forma, de las creencias, con todas sus ideologías. Pero estamos hablando históricamente, podemos ver naturalmente cómo un ser humano instruido y que desarrolló dentro de sí mismo entonces las virtudes, el carácter, de remover dentro de sí mismo esa naturaleza egocéntrica. Porque Jesús fue un ser humano como tú y como yo, y por eso nos podemos relacionar con Él a una manera significativa. Y por eso estas palabras que son espíritu y tienen vida, tienen el poder para transformar nuestra realidad, nuestro presente al ser entendida. Y por eso entonces vemos históricamente cómo Jesús utilizó la imagen verdadera
de un crematorio, del Gehenna, del lugar de fuegos a las afueras de Jerusalén, donde echaban los desperdicios, la basura, los restos de animales muertos y todo lo que lanzaban ahí. Unas llamas que siempre estaban prendidas, quemando y consumiendo, lo que naturalmente el fuego hace, que mientras haya combustible siempre va a estar quemando. Utilizando entonces un buen maestro esa imagen para llevarla de lo natural a lo espiritual, a lo interno, a la realidad de lo que componía el reino de Dios en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús. Y el reino de Dios entonces tenía que ver con este campo. Y que entonces las semillas pudieran dar el fruto. Entonces, pues podemos ver cómo la realidad de el infierno es personificado en estas historias. Y leo algunos versos para dialogar sobre eso. Si voy al Mateo capítulo 13, versículo 40, dice: tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Entonces, ¿cómo se separa la maleza? Como nos dice ahí, ¿cómo se separa la maleza y se quema en el fuego? Así será en el fin del mundo. El fin del mundo no se está refiriendo a eventos escatológicos. El fin del mundo se estaba refiriendo en el en el contexto de Jesús, del primer siglo, se estaba refiriendo a lo que pasó desde que comenzó el ministerio de Jesús con sus enseñanzas y su vida, que manifestó una esencia diferente. Por eso el Padre, el reino. Por eso Jesús nunca dijo: yo soy Jehová, o yo soy el Dios de mi pueblo, los judíos, y yo vine a compartir las palabras que le di a mi siervo Moisés en el monte de Sinaí. Jesús nunca dijo eso, porque él no era un Dios. Él no era Jehová. Él era un ser humano como tú y como yo, que al compartir con los suyos las verdades de la vida natural, entonces por eso les habló en forma de parábolas y cuentos, y como maestro después les dio el significado y la enseñanza. A través de su ministerio, él aquí nos está compartiendo que el fin del mundo vino a ser cuando Roma y Jerusalén guerrearon, o lo que llamamos la destrucción del templo para el año 70. Entonces, en el contexto del primer siglo, en el contexto de esta literatura histórica de la vida de Jesús y en relación al pueblo judeo hebreo, porque estas enseñanzas él vino a los suyos a enseñarlos, y después de ahí entonces también las enseñanzas tuvieron auge en la primera iglesia en los gentiles, porque son enseñanzas universales. Pero cuando Jesús vino a los suyos, que estaban cimentados en sus tradiciones, en su templo y lo significativo que para ellos el templo era. Imaginémonos la destrucción del templo, la destrucción de la santa ciudad, que para ellos tenía tanto significado, y que ellos estaban en la espera de un rey político que viniera físicamente a destronar a los romanos, y sucedió lo opuesto. Aquí vemos cómo estas personas naturalmente enseñados, cimentados, condicionados desde que nacieron a su cultura, a su literatura, a sus enseñanzas, a sus héroes, a sus promesas. Entonces, al ver cómo su ciudad y cómo su templo, cómo lo que más significado para ellos tenía, fue demolido y destrozado, entonces eso se refirió al fin del mundo. El fin del mundo de cómo ellos lo percibían o lo entendían. Porque las enseñanzas que Jesús vino a traerle a ellos eran enseñanzas eternas. Y por eso él decía, tanto en esta vida como la venidera. ¿Cuál era la venidera? La vida del día después que toda la destrucción del templo tuvo fin.
La vida seguía viviendo para aquellos que estaban vivos y las virtudes del reino espiritual, de la rectitud, de la justicia, del amor, del gozo, de la paz, de la hermandad, de la fidelidad, son eternas. Con templo sin templo, con ciudad sin ciudad, porque era una realidad que ellos necesitaban de comprender en su tiempo. Y así entonces vemos que la referencia al fin del mundo se estaba refiriendo a esos tiempos. El verso 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. ¿Cómo esto sucedió? Tengamos en mente que estamos leyendo una parábola. ¿Qué representan los ángeles? No lo tomemos literal, no son seres con 20 alas y que vuelan por todos lados, no. Recordemos que los ángeles tipifican el espíritu, que las palabras de Jesús, ves como son espíritu de vida, eso representa la fuerza que tienen palabras de cambiar a un ser humano cuando las escucha y las entiende. Y así es la realidad de cómo los ángeles, ves, en el contexto histórico del ministerio de Jesús del primer siglo, cómo ellos quitaron del reino todo lo que producía pecado. Primero, todo lo que producía el mal. Renovaron la mente de Pedro, las verdades de Jesús, las enseñanzas, la vida. Vemos en el proceso cómo los discípulos fueron aprendiendo, entendiendo y cambiando. Y a esto es lo que se refiere. Y entonces, y a todos aquellos que hagan lo malo. Entonces, naturalmente, hubieron otras personas que no hicieron caso a eso. Pues como dije anteriormente, esos se quedan en ese estado de fuego, de angustia, de egocéntrica. Y por eso el crujir de dientes, de envidia. Porque ven a otros seres humanos que sin ellos, que sin sus creencias, que sin sus leyes, que no los necesitan porque eran seres humanos que habían creado sistemas, legislaciones o que creían que con lo que ellos decían, hacían y tenían, lo que ellos valorizaban, eso es lo que todo el mundo se tiene que regir. Esa es la ley para todos. Y al ver otras personas que dejaban eso atrás, que comenzaron a vivir por virtudes, por el bien, por el reino del Padre, de hermandad y amor genuino entre todos. Comenzaron a ayudarse entre unos a otros. Comenzaron a desarrollar una vida nueva, diferente, sin la necesidad de rituales, de templos, de todo lo que la tradición los había condicionado a. Y eso es lo que vemos. Y vemos por eso el crujir de dientes de estos que quedaron celosos. Y como nos dice el texto 42, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y crujir de dientes, lo que estaba diciendo. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Ves? Y vemos la misma realidad, lo que a través del ministerio de Jesús, unos escucharon las palabras de vida y que renacieron, fueron vivificados, fueron resucitados de su estado de muerte, de su estado de ignorancia, de su estado de los que estaban en el infierno quemándose con las llamas de su egocéntrica naturaleza, de sus deseos y ambiciones y pasiones. Y así fue como fueron nacidos de nuevo, fueron resucitados y como nos dice, entraron al reino del Padre porque entendieron, como termina el texto diciendo, fueron los que escucharon y entendieron. Y aquí es la máxima revelación de todos estos principios espirituales. Será todo en nuestro entendimiento. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.